Buenos días, sexto grados. Vamos a iniciar el contenido de esta semana. Vamos a vincular tres aspectos. El bosque de mangle, el bosque de morro y el bosque de pino. O como diríamos, el manglar, el morral y el pinar. Pues vamos a iniciar con el bosque de mangle, pero antes de eso les quiero plantear una situación real, ¿verdad? Con estos bosques. Y es que el grado de depredación que han sufrido es tal que ha reducido este tipo de bosques a ciertos lugares ya de nuestro país en los que vamos a encontrar lo que fue, ¿verdad? No vamos a hablar de que todavía vamos a encontrar bosques en toda plenitud, ¿verdad? Sino ya han sido intervenidos. Sin embargo, hay todavía ciertos lugares en donde podemos tener la oportunidad de encontrar este tipo de bosques. Vamos a iniciar con el bosque de mangle. Pues realmente el bosque de mangle también es llamado bosque salado, y por obvias razones, ¿verdad? Porque está en un sustrato salínico, ¿verdad? Saturado de sal. Esto lo hace de una característica bien particular, porque otro tipo de árboles no prolifera en sustratos salínicos, ¿verdad? Pero sin embargo el mangle se desarrolla perfectamente en este lugar. Por esa razón se le llama bosques salados, y prácticamente la característica principal de estos lugares donde están estos árboles, que también están categorizados en algunos casos como arbustos, pues tienen varias características. Les menciono un par de ellas. Por ejemplo, tienen raíces adventicias o raíces zancudas. Fíjense que estos árboles tienen unas raíces que emergen de los tallos para poder anclarse al sustrato y así evitar ser arrastrados por las corrientes con las altas de la marea. También los frutos, estando en el árbol, echan raíces, germinan, para que cuando caen o al caer perfectamente pueden anclarse a ese sustrato fangoso, pantanoso, para no ser arrastrados y con eso garantizar la reproducción. Pero hay otras características, pero estas son las más generales. La gente tala estos árboles por la madera, ¿verdad? Porque la utilizan como combustible para cocinar o para venderla, para comercializarla, ¿verdad? Les voy a mencionar 4 lugares de nuestro país donde todavía tenemos la oportunidad de encontrar este tipo de bosque salado o manglar. Aclararles que hay varias especies, ¿verdad? Por lo menos hay 3 especies de mangle que más adelante vamos a ver. Con la altura, ¿verdad? Puede llegar a alcanzar desde 1 hasta 30 metros, ¿verdad? Dependiendo también de la especie. Pues entremos en materia, en el lugar de nuestro país donde todavía podemos encontrar un bosque de mangle. Por ejemplo, el estero de Jaltepeque. El estero de Jaltepeque está ubicado en el departamento de La Paz, ¿sí? Prácticamente este lugar es el segundo de mayor importancia dentro de los bosques salados que todavía tenemos. Hay una diversidad de beneficios que el hombre recibe de este tipo de bosques, como por ejemplo la pesca artesanal, la agricultura, el turismo. Recordarles también que este tipo de bosques es el hábitat de muchas especies animales de la zona costera, porque ahí llegan prácticamente en cierta época del año a reproducirse. Si se altera el equilibrio de ese ecosistema marino, también se está afectando el equilibrio y el normal desarrollo y reproducción de otras especies, ¿verdad? Pero lamentablemente eso pareciera que solo los que estamos relacionados con el área de ciencias lo vemos de esa manera. Sin embargo, esto es un problema mundial, si queremos llamarle así. Sin embargo, estamos enfocados en lo nuestro. La Barra de Santiago es otro lugar en el que podemos encontrar nosotros en nuestro país este tipo de bosques. Está ubicado en el departamento de Aguachapán. La Barra de Santiago
es el más extenso y mejor protegido de la zona occidental. Hay una gran diversidad y altura de estos tipos de árboles y obviamente una gran variedad de fauna. La bahía de Jiquilisco, en el departamento de Usulután. Fíjense que este es el más grande de El Salvador, 55 kilómetros aproximadamente de extensión y hay una gran diversidad biológica. Además, posee 54 especies de aves que generalmente no son nativas, ¿verdad? No son nuestras, pero llegan a esos lugares en cierta época del año y no a otro lugar. La Bahía de la Unión es la cuarta zona geográfica donde podemos encontrar este tipo de bosques. Esto está en la Unión, obviamente, y es considerado uno de los 3 bosques alados más grandes de nuestro país. Pues prácticamente ahí se han encontrado unas 80 especies de aves que solo están ahí en esos lugares, como por ejemplo el águila pescadora, ¿sí? Nosotros quizás tenemos la referencia de las águilas que comen ratones, que comen conejos, que comen culebras, pero también hay águilas que comen peces. Entonces se dedican prácticamente a pescar peces, ¿verdad? Valga la redundancia, y no conejos, ni liebres, ni culebras, ni otro tipo de animales. Entonces estas especies existen solamente en esos lugares. Hay una lora nuca amarilla. Las loras nosotros las conocemos como aquellas que repiten, ¿verdad? Las cosas que uno dice, y todas verdes, pero también hay una especie de lora nuca amarilla en ese lugar que se llama así por eso, ¿verdad? Porque tiene toda la parte de la nuca amarilla, obviamente. Pues hay, como les decía anteriormente, 3 especies de mangles, las más comunes. Así se ve un lugar, un manglar, ¿verdad? Ya les mencionaba anteriormente que las raíces adventicias y los frutos vivíparos es una característica bien especial. Vean ustedes el sustrato donde están estos árboles y ahí realmente es un pantano, ¿verdad? Agua. Imagínense cómo hacen para sobrevivir y sin embargo proliferan. En nuestro país está prácticamente uno de los más comunes, es el Rhizophaera mangle o mangle rojo. Este prácticamente se encuentra en la parte exterior de las lagunas y en los bordes de los canales, en las playas. Mide prácticamente entre 2 a 25 metros de altura. Sus raíces son en forma de zancos y pues tiene características ahí como flores de color blanco amarillento. Este es el más común para nosotros. También está el mangle blanco, ¿sí? La Juncularia racemosa, mide aproximadamente 20 metros de alto. Sus hojas de 4 a 10 centímetros de largo, son bastante grandes, flores pequeñas de color gris y las raíces bien profundas. Ya que mencionamos las hojas, aclararles que por ejemplo en nuestra zona, en la zona costera, hay muchas personas que se dedican a la recolección de cangrejos y ellos lo hacen de manera artesanal, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad en su momento de ver cómo es que una de estas personas que allá le llaman cangrejeros, ¿verdad? Que para capturar los cangrejos, ellos colocan unas especies de trampa, así como cajoncitos, y dentro le ponen hojas de este árbol, que son con las que los cangrejos se alimentan. Al entrar, ¿verdad? Activan un dispositivo, se tapa la cajita y a ellos más tarde solo llegan, sacan el cangrejo, lo amarran y van armando ya las medias docenas o las docenas y lo llevan a las casas y las esposas de ellos pues a venderlos y de eso sobreviven. Palabras de una persona que se dedica a eso, ¿verdad? Por eso se los menciono. El mangle negro, fíjense que lo de mangle rojo, mangle blanco y mangle negro es sobre todo por el color de la madera, ¿verdad? Ese es el que le da el nombre de blanco, rojo o negro, pero es de la misma familia, ¿verdad? Es el mismo tipo de mangle. Pues este mangle negro, Avivenia germinans,
Este mangle tiene raíces pronunciadas que sobresalen del suelo, igual que los otros, pero este las tiene más pronunciadas. Miden hasta 20 metros de altura, su corteza exterior es gris, oscura o negra, por eso el nombre, ¿verdad? Común. Hojas verde amarillento, las flores son pequeñas y blancas. De estas tres especies que les he mencionado, el mangle rojo es el más común para nosotros. Ahí tienen ustedes otro, el mangle botoncillo, ¿verdad? El Conacarpus erectus, mide entre 5 a 7 metros de altura. Este es más pequeño, ¿verdad? En comparación con las otras tres especies que les he mencionado. La corteza es fisurada. Cuando digo fisurada es que tiene como fisura, ¿verdad? La parte de la corteza, de la cáscara que nosotros llamamos. Las inflorescencias se convierten en frutas. Cuando digo inflorescencia es que hay varias flores formando una sola, ¿verdad? Por eso se llama así. ¿En qué ayudan o sirven? Pues prácticamente son zonas de alimentación, ofrecen refugio a distintas especies animales, controlan la erosión, es un sistema natural para controlar las inundaciones, también protege contra los huracanes, tsunamis, y yo no estoy diciendo que los detienen, ¿verdad? Porque no hay que ver, yo no he dicho que los bosques de mangle van a detener un tsunami, ¿verdad? La naturaleza es tan poderosa que ni aún el ser humano todavía ha inventado con toda su tecnología ni ha podido predecir cómo detener este tipo de fenómenos naturales. Pues la importancia ya se las mencionaba, ¿verdad? De los manglares relacionado con la fauna, ¿verdad? Y los beneficios que también el ser humano obtiene de ellos. Pues hay muchas especies, como les mencionaba, que llegan ahí: la garza blanca, cucos de manglares, las tortugas, lagartos, cocodrilos, el pelícano marrón, cangrejos y otros, ¿verdad? Ustedes, si tienen la oportunidad, un día, ¿verdad? No les digo hagan el viaje, ¿verdad? Porque en esta situación que estamos no es lo aconsejable. Pero un día, primero Dios, que se pueda hacer un viaje a la zona costera, ustedes sean observadores y recuérdense de esto que les he mencionado, que todos aquellos árboles que ustedes ven, no todos, ¿verdad? Hay que aclararlo, sino aquellos árboles que están cerca de las zonas costeras, de los esteros, donde van a ver un montón de garzas, que solo se ve lo blanco sobre el follaje, pues esos son los mangles. De esa clase de bosques es la que les he hablado. Pues aprovechando también el bosque de morro, todos hemos tomado horchata, ¿verdad? A mí en lo particular no mucho la horchata, pero yo sé que es un refresco bien apetecible para muchos, ¿verdad? Más cuando lo combinan con otros ingredientes. Pues ese refresco de horchata se extrae, se procesa de la semilla del morro. Pues el morro prácticamente es el que se conoce como bosque de morral. En nuestro país prácticamente el morro casi está desaparecido. El árbol puede medir entre 3 a 8 metros de altura. Y los científicos han descubierto, fíjense, hasta propiedades medicinales, como por ejemplo del fruto se elabora una crema hidratante para el cabello, tiene sustancias para combatir enfermedades. La pulpa del fruto, porque el fruto es redondo, ¿verdad? Como parecido a un melón, del tamaño de un melón, pero dentro hay pulpa y hay semilla, ¿verdad? La semilla es la que se extrae en aceites y se prepara la horchata. Pues la pulpa no se desperdicia porque también tiene prácticamente bastantes beneficios nutricionales. Fíjense bien, se prepara alimentos para animales. Las semillas, como les mencionaba, tienen muchas proteínas molidas y mezcladas con leche y otros ingredientes. Se prepara la horchata, ¿verdad? Que nosotros en cualquier lugar de nuestro país podemos encontrar, acompañada
otros aperitivos, ¿verdad? Sin embargo, y lamentablemente tengo que decirlo, fíjense que la zona norte, Chalatenango, en un momento fue muy reconocida por los bosques de morro, pero lamentablemente fueron talados para convertirlos en pastizales de ganado, vacuno, caballar, y ahora ya queda bien reducida esa zona. También en la zona de San Vicente, ¿verdad? También se sabe que existían estos bosques de morro que ya quedan reducidos a pequeñas vestigios de lo que fue ese bosque. Hay también personas que elaboran artesanía, fíjense, con la corteza de este fruto del morro. Aparte de los guacales, ¿verdad? Que todo el mundo, el atol chuco, por ejemplo, o los refrescos en guacalitos de morro, pues. Yo me recuerdo que mi abuela tenía, aparte de guacales, unas especies de cucharas con que ella también usaba para cocinar, para mezclar comida, etcétera. Pero también hay otras personas en Chalatenango, por ejemplo, vuelvo a ese lugar, que se caracterizan por las artesanías, utilizan esta corteza del fruto del morro para elaborar artesanías y de esa manera pues también se distribuye. Y el último bosque del que les quería hablar es el bosque de pino. Pues fíjense que el bosque de pino prácticamente es el árbol nacional de Honduras, ¿verdad? Hay que decirlo. Pero también nosotros tenemos o tuvimos en su momento unas grandes extensiones de pinos en la zona norte, Chalatenango, la Montañona, por ejemplo. Ahora ya solo quedan reducidos a el lado de Perquín, en Morazán, la Montañona en Chalatenango, como les mencionaba anteriormente. Y prácticamente hay dos tipos de pino, el llamado pino blanco, que puede llegar a medir entre 15 a 40 metros de altura, bastante grande. Muchos se recordarán solo del arbolito de Navidad, ¿verdad? Cuando hablo de bosque de pino, porque en otros países le cortan prácticamente el ápice al pino y ya eso lo llevan y como árbol de Navidad, ¿verdad? Yo creo que esto ya está prohibido en todas partes del mundo porque todo el mundo utiliza lo artificial ya. Y qué bueno desde ese punto de vista porque se evita talar, ¿verdad? Pues los frutos de los pinos se llaman conos y en el caso de este tipo de bosques, cada cono puede llegar a tener 25 o 30 semillas. Por eso también se les llama coníferas a los pinos por la forma del fruto. Y el otro tipo de pino que tenemos nosotros es el pino amarillo, ¿verdad? Que su mismo nombre lo dice y es por el color de la corteza, que es un color amarillo cremoso. Puede llegar a medir prácticamente hasta 30 metros, un poco más pequeño que el pino blanco. En la zona norte, en Chalatenango, pues todavía podemos encontrar unas grandes extensiones de pinos, pero para lo que era hace 20, 30, 40 años, esto ya está muy reducido, sin embargo todavía hay vestigios. Así es que esta información que les he dado sobre el bosque de mangle, el bosque de morro y el bosque de pino de nuestro país, son datos bien generales, ¿verdad? Como les digo, en su momento tal vez ustedes tienen la oportunidad de visitar estos lugares y se van a dar cuenta que lo que yo les he dicho sobre ellos, las características generales, todavía se queda corto esto, a la par de la inmensidad y majestuosidad con la que se pueden ver ya entrando a un bosque y ver la gran diversidad de especies animales que en ellos habitan. Algunos tienen hábitos nocturnos, pero ahí es su hábitat, ¿verdad? Y el ser humano a veces no se da cuenta que al destruir este tipo de bosque, de hábitat, también está destruyendo la vida de muchas especies animales que prácticamente habitan en estos lugares. Así es que, pues, a tomar conciencia de la importancia de nuestros bosques y espero que la información pues les sea útil para el contenido de esta semana. Pasen buen día.